Muy buenas gente, bienvenidos a Quiero Ser Libre. Hoy quería hablar un poco sobre el tema de los vuelos. El caso es que estaba mirando para hacer un vuelo, me he dado cuenta de que siguen bastante caros. Desde hace ya tiempo, digamos desde la pandemia y luego la guerra de Ucrania, tal, los vuelos han estado más altos de lo normal. En algunas ocasiones podemos ver precios, yo recuerdo precios. Por ejemplo, me acuerdo de haber ido a Tailandia por 400 euros. ¡La puta! Ida y vuelta, desde Madrid. Y hoy en día encontrar eso es mucho más difícil, ¿no? Entonces, quiero hablar un poco sobre esto, quiero comentar lo que sé, por qué está pasando esto y más o menos hasta cuándo se espera que continúen estos precios altos. Pues ya estoy aquí delante del ordenador. Voy a dejar aquí abajo el artículo que he escrito sobre esto, se explica con más detalle, pero resumiendo, en 2022 los precios de los vuelos aumentaron un 30%, lo cual ya es bastante, pero es que en 2023 han aumentado un 50%. Entonces, claro, la gente que está acostumbrada o en sus vacaciones o de vez en cuando a hacer un vuelo, pues ahora lo tiene más complicado. Yo me acuerdo, ya te digo, hacer vuelos a Tailandia, a otros destinos, India, todos estos sitios, Sudamérica también. Yo me acuerdo vuelos de Madrid, Guayaquil, por 400 ida y vuelta, 400 euros, ¿no? En dólares un poco más. Pero era bastante asequible comparado con lo que hay ahora, ¿no? Entonces, según los datos, realmente corroboran este aumento de precio en los vuelos. Vale, los precios han aumentado, pero ¿por qué? Pues un poco para entender por qué, hay que entender cómo funciona la economía del transporte aéreo. Y en este caso los precios de los boletos dependen de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, la oferta y la demanda. Hay que saber subir y bajar. Sobre todo, principalmente, ¿no? Cuanto más demanda haya, más van a subir los precios y al revés, cuanto más oferta haya, más van a bajar. Lo que pasa es que entran en juego también otros factores, ¿no? Juega un papel muy importante el coste de los combustibles y en esto vamos a entrar más adelante. Entre otros factores, ¿no? Pero este es muy importante. Pero no queda ahí la cosa, porque el precio final de un boleto también se compone de los impuestos y tarifas aeroportuarias del transporte aéreo. Los aeropuertos suelen cobrar a las aerolíneas por pistas de aterrizaje, puertas de embarque, etc. Tarifas de seguridad, tarifas de aterrizaje y demás. Y son costes que se suelen también acabar repercutiendo en el pasajero. Ahora ya se han acabado las tonterías, hombre. ¿Qué más influye en los precios de los boletos? Pues por ejemplo, eventos mundiales. Lo hemos vivido con la pandemia, pero también puede ser que de repente un país se vuelva más atractivo porque hay algún evento que haga que la gente quiera viajar allí. Pues eso va a repercutir el precio de los aviones. ¿Qué decir también de la COVID-19? Ha tenido un efecto brutal en el precio. Al principio la demanda cayó a cero, se acabaron los viajes, ¿no? Pero de repente luego la gente empezó a viajar y los precios de los boletos aumentaron a un nivel mucho más alto del que estaban antes. Algunos de estos costes fueron, por ejemplo, costes de implementación de medidas de seguridad, limpieza de los aviones, suministro de los equipos, protección personal para los empleados, etc. Y pues al final lo que pasó es que estos costes se repercutieron a los pasajeros. Por supuesto, la inflación ha sido determinante para este aumento tan grande de los precios y que sea tan difícil viajar ahora. Es evidente que se ha producido un aumento de precios a nivel mundial y esos precios, pues las aerolíneas, como cualquier otra empresa, tienen que sobrevivir. Entonces no se van a quedar ellos ese gasto. Te lo repercuten a ti, como es lógico. Y bueno, es el efecto de la inflación. Al final suben los precios, las aerolíneas suben el precio y los boletos suben de precio. Y por supuesto también, como he dicho antes, el precio de los combustibles ha aumentado, lo cual hace también ese efecto de que todavía haya que subir más el precio porque las aerolíneas, como digo, tienen que sobrevivir. Por último, no quiero dejar de mencionar la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania pues está muy relacionada con el aumento del precio de los boletos de avión también, porque como he dicho antes, la inflación ha aumentado
los precios y ha acabado repercutiendo en los vuelos. Pero es que parte de la causa de la inflación, parte de ella, no toda, por supuesto, pero parte de ella ha sido que los combustibles han aumentado de precio por la guerra de Ucrania. Entonces ha sido determinante en la industria de la aviación y en que nosotros pues estemos pagando boletos más caros. También, por supuesto, si se quería viajar específicamente a esa región, pues digamos que ha variado por completo la oferta y la demanda, ¿no? La gente ya no puede viajar allí, de repente se cancelan vuelos, así que todo esto ha sido muy determinante. Y bueno, finalmente quiero darte algunas recomendaciones para que puedas encontrar vuelos más baratos a pesar de esta época un poco complicada que nos ha tocado vivir para los que nos gusta viajar. Bueno, algunos consejos para que puedas encontrar vuelos más baratos. Es difícil, ya te anticipo que yo he estado buscando bastante últimamente porque, bueno, cuando planificas un viaje estás ahí metido y pam y te pones a ver de todas las formas posibles. Normalmente me gustaba buscar con anticipación, pero es que ahora tienes que hacerlo con mucha más anticipación todavía. Puedes encontrar cosas si te esfuerzas y planificas con bastante antelación. Y aún así va a ser difícil, te lo advierto, pero tienes que intentarlo así. Otro factor, pues que tengas flexibilidad de fechas, porque aquellas personas que no puedan cambiar, que tengan que viajar en tal fecha, tenga que ser tal día y me tengo que volver tal día, al 90% que lo vas a tener muy complicado para encontrar algo medianamente asequible. Cuanta más flexibilidad puedas tener, mejor. Y si puedes combinar las dos cosas, flexibilidad y anticipación, pues mucho mejor. Finalmente, yo te recomiendo Skyscanner. Skyscanner yo lo llevo usando desde 15 años, más o menos, puede ser, más o menos por ahí. Y me ha ayudado a encontrar vuelos mucho más baratos. Tampoco descartes buscar directamente en una compañía, porque a veces te puede sorprender. Finalmente quería decir otra cosa, que estoy hablando con un amigo mío que se dedica a, bueno, tiene su agencia de viajes, pero él viaja bastante, tiene muchos contactos en la industria, en el sector, mejor dicho. Y bueno, más o menos me vino a decir que lo que se espera, lo que le comentan a él, es que en la industria los precios se mantengan caros todavía, se mantengan altos durante un año más o algo así. Y quizá 2024, mediados de 2024, podamos tener la oportunidad de ver una bajada en los precios. Y nada, pues más o menos esto es lo que te quería decir en este vídeo. Y espero que puedas encontrar un vuelo lo más barato posible, con mis consejos o sin ellos. Te mando un abrazo. Chao.